iglesia primitiva, había mucha división entre ellos, entre los hermanos. Habían falsas enseñanzas, habían hermanos que profesaban amar a Dios, pero sin embargo ofendían a los demás hermanos, a los demás creyentes. Y para Juan eso era inaceptable, eso era inconcebible, porque era una contradicción. ¿Cómo puedes amar a Dios y odiar o ignorar al hermano, que también es hijo de Dios, ¿no? Y lamentablemente eso sucede hasta el día de hoy, no solo en la iglesia primitiva, que es cuando se fundó la iglesia de Cristo, sino hasta ahora. ¿Cuánto vemos iglesias divididas por chismes, pleitos, contiendas entre hermanos? Iglesias que aún desaparecen precisamente por lo mismo. Entonces Dios nos está hablando el día de hoy sobre ese amor, el amor fraternal, el amor entre hermanos. Jesús mismo también hace hincapié en este tipo de amor. Él hablando a sus discípulos en el Evangelio de Juan 13, 34, 35 dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Entonces, esta palabra claramente habla de el amor entre hermanos. Si nosotros nos amamos, vamos a hacer ese testimonio vivo del amor de Cristo al mundo. A ese mundo que está caído, a ese mundo que no conoce de Cristo. Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que darles esta enseñanza, esta ordenanza, este clamor, esta súplica a sus discípulos? Precisamente porque entre ellos había muchas diferencias. Había muchas contiendas entre ellos, entre los mismos 12, entre los más cercanos, Pedro, el colérico, que hablaba a veces sin pensar. Los hermanos Santiago y Juan, que Jesús les dijo hijos del trueno porque por su carácter impetuosos. Tomás, el incrédulo. Mateo, el publicano, ese que había servido por tantos años al imperio que los gobernaba, al imperio romano. Y vemos lo contrario, a Simón el celote, que odiaba a todo lo que era Roma. Imagínense ese grupito. Esas contiendas que habían. Por eso Jesús tuvo que dar esta ordenanza, este clamor: ámense unos a otros como yo los he amado. Amadas, dentro de la iglesia de Cristo vamos a encontrar muchas diferencias. Las personas piensan diferentes. Hay muchas diferencias en niveles socioeconómicos, en edades, en temperamentos, en caracteres. Todas somos personas que hemos sido que tenemos un corazón herido porque traemos un bagaje, ¿no?, de todo lo que hemos vivido y encima tenemos una naturaleza pecaminosa que nos quiere gobernar. Pero ante todas estas divisiones, estas cosas que supuestamente nos podrían separar, está el amor de Cristo. El amor que tiene que gobernar su iglesia, su cuerpo, que nos tiene que gobernar a través de su Santo Espíritu. Entonces, chicas, vamos a ser ofendidas muchas veces, nosotras vamos a ofender muchas veces. Yo te voy a decepcionar, ustedes me van a decepcionar. El único que no nos va a decepcionar es Jesús. Pero ¿qué vamos a hacer con la ofensa? Ahí está donde tú tomas esa decisión. Nosotros no podemos quedarnos con la ofensa, porque si nos quedamos con la ofensa, ya perdimos. No, vamos a seguir siendo gobernadas por las tinieblas. Tenemos que entender que Jesús pagó un alto precio en esa cruz para traernos libertad, para traernos salvación, para traernos sanidad. Nosotras no podemos seguir viviendo en ese reino que vivíamos antes, y Él pagó el precio para trasladarnos del reino de las tinieblas a su reino, el reino de la luz. No podemos seguir actuando como antes. Tiene que haber una evidencia de ese traslado, de esa transformación. Somos llamadas a ser luz y sal a este mundo. Pero ¿cómo vamos a ser luz y sal si entre nosotras todavía hay ciertas contiendas?
si entre nosotras, si dentro de la iglesia de Cristo, dentro de los creyentes, todavía hay chismes, hay cosas que nos dividen. Nosotros tenemos que buscar al Espíritu Santo continuamente para que sea Él impartiendo, transformando nuestras vidas, cambiando nuestro corazón, mirando, transformando la forma en que nosotros vemos a los demás, perdonando y pidiendo perdón. Porque así recién podríamos ser la luz y sal a un mundo que no conoce de Cristo. En 1 Juan 3, 11, 13 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Es increíble y vemos el motivo por el cual Caín mató a Abel. No porque Abel lo fastidiaba, no porque Abel lo insultaba, lo menospreciaba, no por eso, sino porque Abel, el comportamiento de Abel era justo. Es increíble cómo el enemigo odia la justicia y va a utilizar a personas para que te odien. La palabra nos prepara para que estemos preparados precisamente para el odio del mundo. Cuando tus obras son justas delante del Señor, el mundo te va a odiar. La amiguita que tú perdonas al esposo que tal vez te falló, la hermanita va a decir: qué tonta, ¿cómo vas a perdonarlo? No, véngate, hazle lo mismo, hazle algo peor. Dios nos habla de el amor, de seguir al Espíritu Santo, de seguir sus principios y de estar preparados para esas voces que vienen de afuera, que nos van a querer separar del amor de Dios y del camino correcto. Esto nos enseña qué cosa nos estamos alimentando. Estamos alimentando el resentimiento, la envidia, la amargura, esas cosas que nos alejan del corazón de Dios. Caín representa al que vive para sí mismo, dominado por la envidia y el odio. El principal motivo por el que Juan menciona esta historia de Caín y Abel es precisamente eso, para demostrarnos que la naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, alejada de Dios, puede llegar a cometer ese tipo de pecado, de crimen. Porque la voluntad de Caín estaba bajo el señorío del maligno. Sin embargo, la voluntad de Abel estaba bajo el señorío del Espíritu Santo. Y Juan nos llama precisamente a eso. Primero, a que como cristianos evidenciemos el fruto de la justicia a través del amor fraternal. Y en segundo lugar, a no sorprendernos cuando el mundo nos odie, que estemos listos y preparados, porque eso va a suceder. Que no te detenga el seguir haciendo cosas buenas delante del Señor, eso. Tú sigue permaneciendo en el camino correcto, por más que hayan voces que te quieren desviar. Tú tienes que permanecer. En 1 Juan 3, 14 al 15 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Fuerte, ¿no? Antes vivíamos, recuerden, en el reino de las tinieblas, siendo esclavos del pecado. El pecado nos quería gobernar. Pero ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Entonces, ya el pecado no tiene el poder para gobernarnos. Ahora nosotros tenemos la potestad de decir sí o no. Antes no, el esclavo no tenía esa potestad, ahora nosotros sí. Eso no quiere decir que no vayamos a dejar de pecar. Vamos a seguir pecando mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, en este mundo caído, pero no vamos a ser gobernados por el pecado. ¿Ok? Hay una gran diferencia. Nuestra vida tiene que evidenciar que hay un cambio. Y ese cambio, una de las señales precisamente es el amor fraternal.
Muchas personas piensan que han pasado de muerte a vida porque tal vez hayan tenido una experiencia espiritual fuerte, o porque llevan muchos años ya en la iglesia, o porque ayunan o oran constantemente, pero sin embargo no tienen amor fraternal. Les cuento que los fariseos hacían absolutamente todo eso. Es más, ellos conocían la palabra mejor que nadie, pero sin embargo dentro de su corazón no había amor fraternal. Ellos tenían celos, envidia. Jesús sanaba a alguien y ellos no veían ese amor, esa misericordia dada por Jesús a esa persona que lo necesitaba. No, ellos no veían eso. Ellos veían la forma. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de celos y de envidia. Amados, nos alegramos cuando una hermana recibe un milagro antes que tú, cuando una hermana recibe bendiciones, una respuesta del cielo antes que tú. Debemos alegrarnos, reírnos, gozarnos con eso. Y no tal vez tener celos, ¿por qué a ella y por qué no a mí? Si a ella le tocó, a ti también te va a tocar en el tiempo correcto. Tú tienes que alegrarte, hacerte uno con ese amor, con ese gozo, aún con esa tristeza del hermano. En 1 Corintios 13, del 1 al 3 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Jesús enseñó que Dios no solo mira las acciones externas, sino las intenciones del corazón, porque muchas veces hacemos cosas buenas con intenciones malas. Los mismos narcotraficantes muchas veces para Navidad regalan bicicletas y muchas cosas a esos niños que después están vendiéndoles drogas por un interés oculto, tal vez calmar su conciencia o tal vez otras cosas. Pero Dios siempre va a mirar las intenciones de tu corazón, no solo lo que haces. Cuando recibimos a Cristo, pasamos, recuerden, de muerte a vida. O sea que ya no vivimos gobernados por el celo, los celos, el egoísmo, el orgullo, el resentimiento, que esa es la inclinación natural de nuestra naturaleza pecaminosa, sino que el Espíritu Santo comienza a producir dentro de nosotros ese amor fraterno, ese cambio que se tiene que evidenciar en acciones, en palabras. Juan no suaviza el mensaje, dice: el que no ama permanece en muerte. Y va más allá, dice: el que aborrece, o sea que odia a su hermano, es considerado homicida en el corazón. Juan hace esa advertencia acerca del odio, porque el amor construye y da vida, pero sin embargo el odio destruye y mata. Y es muerte espiritual. Quizás tú nunca has quitado la vida a alguien físicamente, ¿no? Pero cuando guardas resentimiento, odio, amargura, cuando le deseas mal a alguien que tal vez no te caiga bien, ya estás en ese camino de muerte, permitiendo que esa semilla de amargura crezca en tu corazón. ¿Y qué dice la palabra? Guarda tu corazón antes que todas las cosas. El Señor nos enseña que el pecado comienza en el pensamiento. El homicida, cuando va a matar a alguien, primero lo planea, lo piensa. ¿Ok? Un corazón lleno de ira, resentimiento o desprecio ya está en camino de muerte. Y como dijimos, tú no necesitas matar a alguien físicamente para matar su corazón, sus sueños, sus esperanzas a través de palabras o acciones. El amor cristiano no significa que nunca seremos ofendidos, pero ante la ofensa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfrentar conflictos, pero nosotros vamos a elegir perdonar, orar y bendecir. El amor demuestra que la vida de Dios está fluyendo en nosotros.
Y Jesús es nuestra referencia primordial. En 1 Juan 3, 16, 18 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No hay otra manera de conocer el perfecto amor si no conocemos a Jesucristo, ¿no? Si no hemos experimentado ese verdadero amor, porque el amor carnal siempre demanda, tú me das, yo te doy, pero el amor de Jesús es diferente, es incondicional, yo te amo a pesar de que tú me fallas, nosotros le fallamos todos los días a Él y su amor no disminuye absolutamente nada y esa es nuestra meta, ese es nuestro ejemplo a seguir. Ese amor lo conocemos porque lo vimos encarnado, lo vimos actuar y lo vimos morir. La cruz de Cristo es la definición viviente del amor. Fue Jesucristo quien dio voluntariamente su vida. Él no se la arrebataron, no se la quitaron, Él la dio por nosotros, que aún ni siquiera nos habíamos arrepentido, que éramos aún indignos. Él no esperó que nosotros nos arrepintamos, que seamos dignos delante de Él para dar su vida. Él la dio. Juan aterriza este concepto haciendo un llamado al amor práctico, al amor en acción, el que demuestra con hechos y no solo con palabras, que deja de lado las simples intenciones y lo avala con hechos concretos de amor a través de cualquier circunstancia, con un corazón lleno del Espíritu Santo, un corazón lleno de amor, no con intenciones ocultas, ay, para que vean qué buena soy, qué ungida, qué tal corazón. No, para eso no, porque Dios mira el corazón antes que la acción. Si tú haces esas cosas, la recompensa va a venir de este mundo. Ok, qué linda palabra, qué buena eres, pero la recompensa no va a venir de Dios, porque Dios ve las intenciones de tu corazón. Jesús está diciendo, si quieres saber qué es el amor, no busques en una emoción, en un sentimiento, en un poema. Mira al que colgó en una cruz. La expresión poner la vida es la misma que Jesús usa en el Buen Pastor. Yo pongo mi vida por las ovejas. No fue arrebatada, fue ofrendada voluntariamente. El mayor ejemplo de amor es Jesucristo. Él entregó su vida aun cuando todavía éramos pecadores. Y ese es el ejemplo a seguir. Yo no soy el ejemplo a seguir, no es tu líder, no es el pastor, es Jesús. Porque nosotros vamos a decepcionarte, no vamos a llegar a la talla. Es Él el ejemplo, es nuestra meta a seguir. Pues el versículo no termina ahí. Jesús añade, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esto no significa necesariamente dar físicamente nuestra vida, aunque muchos sí los dan, los mártires, los misioneros que van a predicar a los hermanos a esos lugares donde sus vidas corren peligro. Pero no significa que tú precisamente lo tengas que hacer. Pero vivir una vida diaria en una actitud de entrega, ahí ya lo estás haciendo. Muchas veces es fácil decir Dios te bendiga. Estoy orando por ti, te quiero mucho. Aunque orar es importantísimo, y no solo el decir, sino el hacerlo, porque muchas veces lo decimos y no lo hacemos. El orar es importante, es poderoso, porque eso transforma vidas. Pero no te quedes ahí, da un pasito más como lo hizo Jesús. Trae esa palabra de consuelo, ayuda cuando puedes ayudar, sirve sin querer recibir una recompensa por ese servicio, sin esperar nada a cambio. Perdona cuando alguien te ofende, cuando alguien te mira con una cara que no quisiste que te miren, o tal vez que ni siquiera te saludaron. Guarda tu corazón y perdona. El amor cristiano siempre tiene un costo. Requiere paciencia cuando no la tienes. Tal vez tú estás cargada, tal vez estás viniendo con problemas y una hermanita te dice algo.
ese amor que tiene dominio propio, que extiende algo, que no viene de ti, no viene de tu carne, porque dentro de la carne no hay paciencia, sino viene del amor, del fruto del Espíritu Santo, que mira con amor a esa persona que tal vez no la quieras mirar con tanto amor, que la quieras abrazar, abrázala. Tal vez esa persona solo necesita un abrazo, un te quiero, un estoy contigo, estoy aquí para servirte. Hay personas que tienen tanto dolor, que tienen tanta necesidad de amor, que solo un abrazo calma su alma y llena su corazón de ese amor que ella necesita. Dios te utiliza a ti, a mí, como instrumentos de su amor, que seamos sensibles a Él para poder transmitir ese amor que Él quiere transmitirlo a través de palabras, hechos, a través de un simple abrazo. Yo les voy a contar un pequeño testimonio. Nosotros antes recibíamos a pastores, a personas en nuestra casa por algunos días cuando habían algunas conferencias. Y una vez recibimos a una parejita joven de Colombia y nosotros les dábamos siempre nuestros cuartos, ya después medios incómodos en los cuartos de nuestros hijos, pero nosotros con mucho amor lo hacíamos porque queríamos honrarlos. Eran hijos de Dios y para nosotros eran eso, queríamos honrarlos. Y en el baño yo les ponía jaboncitos, toallitas, hisopos, de todo les ponía para que puedan sentirse amados. Y en el desayuno prácticamente les hacía un desayuno buffet, les ponía de todo el día paraban afuera, pero en el desayuno de verdad que me encantaba honrarlos. Y uno de ellos al final de la estadía, que eran 3-4 días, ella se puso a llorar. Era increíble y era una persona cristiana, creyente, crecida en la palabra de Dios, pero se puso a llorar y nos dijo: hemos recibido el amor de Dios de una manera increíble. Nuestra alma ha sido sanada a través del trato de ustedes en estos pocos días en la casa, porque hemos recibido ese amor, esa identidad de hijos de Dios que no lo habíamos recibido ni siquiera de nuestros propios padres. Y una cosa tan simple que ni siquiera te puede costar mucho, pero cómo a través del servicio tú puedes sanar el corazón de una persona. Tú no sabes qué tiene el corazón de esa persona que está posiblemente al lado tuyo. Tú no sabes cómo está su corazón. Tal vez alguien nunca le dijo que la amaba. Y tal vez una palabra, una acción, un acto de servicio puede sanar su corazón ese día. El amor cristiano siempre va a tener un costo. Jesús no solo enseñó amor, lo vivió hasta el extremo. Murió por pecadores indignos que no lo merecíamos. El amor sacrificial no es ocasional, es el estilo de vida de un discípulo de Jesús. Si nosotros somos discípulos de Jesús, tenemos que evidenciar quién es nuestro maestro, porque el discípulo imita al maestro. El apóstol Juan nos recuerda que el mensaje de Dios desde el principio ha sido claro: amarnos unos a otros. Y eso se tiene que evidenciar en acciones concretas. ¿Y cómo puedo poner mi vida por mis hermanos? Tal vez con tu tiempo. Tal vez estés cómoda en tu casa y alguien te llama: te necesito. Con tu tiempo, con tu talento, con tus tesoros. Vas a pagar el Uber, vas a pagar tu gasolina, tu micro para ir a la casa de esa persona que te está necesitando. Ahí ya estás dando del amor de Dios, estás imitando al maestro, visitando, llamando a alguien que está pasando por dificultad, ayudándolo tal vez económicamente. Ahora se viene Renaissance, tal vez tú puedas ofrendar una entrada a alguien, o tal vez entre el grupo todos dan 10, 20 soles para ofrendarle a alguien que no lo tenga. En acción, el amor en acción. 1 Juan 3, 19, 24. Este es un poquito largo, todavía tengo tiempo. Dice: y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida, ¿no?
Y aseguraremos nosotros nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque el Espíritu por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, habla claramente del amar en hecho y no solo en palabras, ¿no? Entonces, eso es una evidencia de alguien que nosotros estamos siguiendo, que es la verdad, que es Dios, que es Jesús, ¿no? Hay momentos en los que nuestro corazón nos acusa por pecados o fallas del pasado, nos quiere condenar o por palabras que dijimos que no debimos decir, por decisiones que tomamos que ya estamos lamentando las consecuencias, y es el corazón que nos está acusando, ¿ok? Pero mayor es Dios que nuestro corazón, ¿ok? A veces sentimos que no hemos hecho lo suficiente para Dios o que no somos dignos de su amor, pero esta palabra nos dice que Dios es mayor que nuestro corazón. Nuestro corazón puede estar influenciado por temores, por emociones, pero Dios ve la realidad completa. Dios ve tus luchas, Dios ve tus lágrimas, nuestros esfuerzos por obedecerle, nuestro deseo sincero, pues, de agradarle. Y esto no significa ignorar el pecado, ¿ok? Si hemos fallado, pues nos arrepentimos y buscamos el perdón del Señor. Pero Dios no quiere que tú te quedes en una condenación constante. Dios no quiere que sus hijos estén esclavizados por la culpa de la condenación, sino que estén fortalecidos por su gracia. Cuando tu corazón te diga no eres suficiente, Dios te dice mi gracia es suficiente. Mi sangre cubre multitud de pecados. Entonces, en conclusión, el amor fraternal es una evidencia visible de que Cristo ya está actuando en tu corazón, en tu vida, que hay una transformación. Ahora, no significa que ya recibes a Cristo e inmediatamente amas a todo el mundo, sirves a tu vida. Es un proceso, ¿no? Cuanto más te acerques al Señor, tu vida, tu forma de pensar, tu alma va a ir siendo sanada, tu forma de mirar a las personas con ese amor, esa misericordia, que es el amor y misericordia que tú recibes, va a ir fluyendo cada vez más, ¿ok? Pero nosotros, cuanto más tiempo estemos en la presencia del Espíritu Santo, nuestro corazón va a ir siendo transformado más rápido. Entonces depende muchas veces de nosotros. No basta con decir te amo o voy a orar por ti. El amor verdadero se demuestra pues con hechos y con verdad. Jesús en la cruz es el ejemplo supremo del amor verdadero. Por eso el llamado es radical. Nosotros también debemos evidenciar esa nueva vida en hechos y en verdad, ¿no? Con el amor fraternal, con el amor entre los hermanos. Recuerden que un saludo, un abrazo, un servir, un perdonar, eso puede transformar y sanar la vida de alguien. Resuelve rápido si es que hay alguna discusión. No permitas que ese resentimiento crezca y forme una raíz de amargura en tu corazón. Resuélvelo con amor, háblale, mira, yo te dije, hablemos y lleguemos a algo, pero no permitas que la amargura, que el enemigo tenga potestad sobre un hijo de Dios. Y ya Cristo pagó en la cruz para trasladarte de ese reino de las tinieblas a su reino. Tú ya no tienes por qué ser gobernado por el enemigo. No es por nuestros sentimientos, ni por doctrina pura, ni por actividades religiosas que sabemos que estamos en Cristo. La evidencia más concreta es el amor fraternal y genuino hacia los demás.
Cuando amamos, estamos reflejando la naturaleza de Dios. ¿A quién pertenecemos? Ya no le pertenecemos al maligno. Él ya no tiene potestad sobre nuestras vidas. Ya no somos esclavos de Él. Ahora le pertenecemos al Señor, al Espíritu Santo. Y tenemos que, pues, evidenciar en nuestras vidas eso. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos ayude a ser sensibles ante la necesidad del hermano. Tú no sabes qué necesidad tiene la hermana y tal vez sí lo sepas, pero te estás quedando en tu zona de confort. Simplemente, ok, voy a orar por ti y tal vez ni siquiera lo hagas. No te quedes en esa zona de confort. Da una milla extra. Recuerden que el ejemplo a seguir es Cristo. No es tu líder, no es tu pastor, es Cristo. Y si Cristo lo dio todo, su tiempo, su talento, sus tesoros, dio hasta su propia vida, ese es nuestra meta a alcanzar. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos haga sensibles a Él, que nos ayude a quitar todo resentimiento, odio, amargura de nuestro corazón que esté impidiendo que nosotros podamos amarnos, que esté impidiendo que nosotros podamos ser esa luz y sal allá afuera a un mundo que no conoce a Cristo. Porque, amadas, Jesús viene por una novia, por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. No podemos seguir en chismes, discusiones, amarguras y celos entre nosotras. Tenemos que sanar nuestro corazón, sanar el cuerpo de Cristo, sanar la iglesia para el que merece tener una iglesia sana, que es Jesús. Vamos a orar. Oh Padre amado, gracias Señor. Gracias por tu palabra. Si esta palabra nos contristó, nos convenció de que algo hay que cambiar, ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a la necesidad de nuestra hermana, de nuestro hermano, Señor. Ayúdanos a poner por obra, Señor, todo lo que tú nos has dado, Señor. Tú nos has dado tanto amor, tanto ejemplo, Señor. Tú en la cruz, Señor, diste el mayor ejemplo, Señor. Moriste por nosotras, aún siendo pecadoras, aún siendo indignas, Señor. Y cada día, Señor, te fallamos. Sin embargo, tu amor sigue presente para nosotros, sigue disponible, Señor, para nosotras, Señor. Ayúdanos a hacer ese reflejo de tu amor, Señor. Hacer testimonio vivo de quien vive a nosotros, Señor, vive en nosotros. Ayúdanos, Señor, que nuestra palabra, que las palabras que salgan de nuestra boca siempre sean de amor, de bendición, nunca de chismes, nunca de maldad, Señor. Refrena, Señor, nuestra boca, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos de unión, de sanidad y no de desunión ni de muerte, Señor. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Te damos el control de nuestras vidas, amado Espíritu Santo, para que seas tú transformando nuestras vidas, transformando nuestra familia espiritual, nuestra iglesia, Señor. Te amamos y te bendecimos y sabemos que las victorias vendrán de ti, Señor, que es tu gracia que va encima, Señor, de nuestras debilidades, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.